Hola a todos, bienvenidos a este documental. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho Internacional y el día de hoy les hablaré acerca de Hans Kelsen. ¿Quién fue Hans Kelsen? Hans Kelsen fue un reconocido profesor de filosofía de Derecho que laboró para la Universidad de Viena y que es considerado como uno de los más importantes autores de la Constitución Republicana y Democrática de Austria. Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, hijo de matrimonio judío de habla alemán. En 1883, su familia se trasladó a Viena, donde Kelsen se educó primero en una escuela privada y luego por motivos económicos en una institución pública. Posteriormente, logró ingresar en una de las instituciones educativas más destacadas de Viena. En 1900 ingresó al servicio militar y después de un año en servicio decidió estudiar Derecho en la Universidad de Viena, donde completó los programas de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. En 1919 fue nombrado profesor de Derecho Administrativo, al mismo tiempo que el canciller de Austria le solicitó la preparación de un proyecto de constitución para el país, el cual completó y fue aprobado un año después. A la vez, Kelsen fue nombrado miembro vitalicio del Tribunal Constitucional austriaco. Posteriormente, se trasladó a Alemania, donde fue nombrado profesor en la Universidad de Colonia. Sin embargo, con el ascenso del nazismo, Kelsen emigró a Suiza, donde fungió como catedrático en la Universidad de Ginebra, tiempo en el cual publicó su obra central, Teoría pura del derecho. En 1936 se trasladó a Praga y permaneció ahí hasta 1940, fecha en la que decidió emigrar definitivamente a los Estados Unidos para alejarse del nazismo en Europa. Fue consultor jurídico en diversas ocasiones, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg y en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Su concepción del derecho como técnica para resolver los conflictos sociales le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. Entre sus obras destacan De la esencia y valor de la democracia, 1920, Teoría general del Estado, 1925 y Teoría pura del derecho, 1935. Una vez abordada su biografía de Kelsen, es necesario plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué es la justicia para Kelsen? Para él la aspiración de justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad, y al no poder encontrarla como individuo aislado, la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social, pero ningún orden social puede solucionar de manera justa el problema de que la felicidad de uno provoque irremediablemente la desgracia del otro. Si la justicia es la felicidad, es imposible que exista un orden social justo si por la justicia se entiende la felicidad individual. Ahora bien, pasaremos a abordar las dos grandes teorías de Kelsen. La teoría general del Estado. Su teoría general del Estado de Derecho buscó en todo momento contestar a la pregunta ¿qué es el Estado? Y se enfocó entonces en construir una teoría auténtica sobre el mismo. Para Kelsen, el Estado no existía, sino más bien lo que existía era el derecho. Para él, el Estado era solamente el resultado del discurso del derecho. Fue una obra que basó en todos los problemas fundamentales que estaban relacionados con la filosofía y con la teoría de derecho. Básicamente, es una teoría que se fundamenta en que la verdad o la falsedad que tienen los enunciados jurídicos no dependen de la falsedad o de la verdad de las premisas, ya sean morales o empíricas. Entonces, la existencia del derecho depende principalmente de los hechos sociales y no de las cualidades y virtudes. Para Kelsen, el pensamiento de la época era el responsable de contaminar el derecho, pues lo llenaba de estándares morales y de ideologías políticas. Teoría pura del derecho. Kelsen defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho, un análisis formalista del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Analizando la estructura de los dos sistemas jurídicos, llegó a la conclusión de que toda norma emana de una legalidad anterior, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental, que sitúa en el derecho internacional. De ahí que defendiera la primacía del derecho internacional sobre los ordenamientos nacionales. Su teoría del derecho se desarrolló a la par de los acontecimientos históricos fundamentales, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, y el ascenso del nazismo. La importancia de la teoría pura radica en que se trata de una teoría estrictamente jurídica
que supone que la verdad o la falsedad de los enunciados jurídicos no dependen de la verdad o falsedad de las premisas empíricas o morales, la existencia y el contenido del derecho, como reza la premisa fundamental del positivismo. Dependen de los hechos sociales y no de sus cualidades o virtudes. En este sentido, Kelsen hace referencia a la pureza metódica de la ciencia jurídica. Para Kelsen, el pensamiento filosófico de la época contamina la ciencia del derecho con estándares morales e ideología política, o intentaba reducirla a las ciencias naturales o sociales. La idea de la pureza de la ciencia jurídica se concibe para distinguirla de la moral y de la ciencia empírica. Otra de las grandes aportaciones importantes en la vida de Hans Kelsen es la pirámide de la jerarquía jurídica. Hans Kelsen identificó que las normas morales y positivizadas no estaban organizadas. Por ende, adoptó un modelo primordial con la intención de establecer criterios alrededor de ellas y jerarquizarlas. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen, la pirámide kelseniana o la pirámide de la jerarquía jurídica es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles. Representa una relación vertical entre las distintas normas jurídicas. La pirámide era un medio para mostrar cómo se relacionaban los conjuntos de normas jurídicas dentro de un sistema basado en un principio de jerarquía. En otras palabras, mostraba que las normas o las leyes que forman parte de un sistema jurídico se encuentran relacionadas dependiendo del mismo principio, y por esta razón, una ley que se encuentra por debajo de otra no puede ser contradicha. Esta pirámide normativa surge de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía, de acuerdo a 3 niveles jerárquicos distintos en los que Kelsen dividía su pirámide. El nivel fundamental, a la punta de la pirámide donde se halla la Carta Magna, Constitución Nacional o el texto jurídico base del cual emanan todas las demás leyes y disposiciones. Es el texto clave sobre el cual no tiene jerarquía ninguna institución jurídica. El nivel legal, ubicado en un peldaño intermedio y pudiendo dividirse en muchos subpeldaños, a lo largo de los cuales se ordenarán según jerarquía el conjunto de las leyes que hacen vida dentro de un marco legal constitucional, desde las superiores hasta las menos fundamentales. El nivel base, al final de la pirámide siendo el más ancho, pues contiene las sentencias de los organismos jurídicos, las cuales son mucho más abundantes en comparación con los peldaños anteriores, al mismo tiempo que menos fundamentales. Este orden jerárquico se sostiene, según Kelsen, debido a las dos formas distintas de mecanismos de control que son: por vía de excepción, aquellas decisiones de tribunales ordinarios en los que el juez dictamina la aplicación de alguna norma y su relación con el resto de la pirámide, en ocasiones teniendo el precedente de la justicia consuetudinaria. Por vía de acción, cuando los órganos especializados, como la Corte Suprema, declara alguna inconstitucionalidad y por lo tanto le impide formar parte del ordenamiento jurídico, perdiendo del todo su entrada en vigor. Finalmente, tenemos una frase relevante: la justicia es principalmente una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas de los hombres. Solamente se trata de una virtud secundaria del hombre, ya que un hombre es justo si su comportamiento se ajusta a las normas de un orden social que se supone justo. Hans Kelsen.